Y si el error que más vergüenza te da no es lo que te aleja de Dios, sino lo que Él está usando para acercarte más a Él, porque hay una historia en la Biblia que durante mucho tiempo no me atreví a mirar de frente. La historia de un hombre que amaba a Dios con todo, y aún así, en el momento más importante, lo negó 3 veces. Y lo peor no fue la negación. Lo peor fue que Jesús lo miró justo después. Y Pedro salió de ahí y lloró amargamente, porque hay dolores que no tienen palabras, solo lágrimas. Y quizá tú también has tenido uno de esos momentos. Ese momento donde sientes que fallaste tanto, que ya no sabes si puedes volver. Donde la vergüenza pesa más que cualquier oración. Donde te preguntas si Dios todavía puede usarte después de todo lo que pasó. Si eso resuena contigo, quédate, porque la historia de Pedro no es solo una historia bíblica, es una carta de Dios para los que sienten que ya no califican. Pedro no era el candidato obvio, no tenía estudios religiosos, no tenía títulos, no tenía posición dentro del sistema religioso de su tiempo. Era pescador, un hombre de manos ásperas, de olor a mar, de los que nadie volteaba a ver cuando hablaban de cosas de Dios. Y sin embargo, Jesús caminó por esa orilla, lo miró a los ojos y le dijo: sígueme. No le pidió un currículum, no le preguntó cuántos años llevaba estudiando la Torá. No esperó a que Pedro se preparara más, solo lo llamó. Y eso me parece una de las cosas más hermosas de Jesús, porque Él no escoge a los que el mundo considera suficientes, escoge a los que tienen el corazón dispuesto. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto, que Dios no te llamó porque eres perfecto, te llamó porque te conocía. Pero llega un momento en la historia de Pedro que es difícil de leer sin sentir algo en el pecho. Jesús acababa de ser arrestado. Y Pedro, ese mismo Pedro que horas antes había dicho: aunque todos te abandonen, yo no, negó conocerlo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y en ese momento Jesús se dio la vuelta y lo miró. La Biblia no dice que Jesús le gritó, no dice que lo señaló con el dedo, no dice que lo condenó, solo dice que lo miró. Y esa mirada fue suficiente para que Pedro saliera y llorara amargamente, porque hay miradas que no necesitan palabras. Y yo creo que en esa mirada no había juicio, había dolor, había amor, había algo que Pedro no podía soportar, precisamente porque amaba a Jesús. Y quizá tú también conoces ese peso, esa sensación de haber fallado, no a una regla, sino a alguien que amabas. Eso es completamente diferente y duele de una forma que no siempre se puede explicar. Pero la historia de Pedro no termina en esas lágrimas, porque después de la resurrección, Jesús pudo haber aparecido ante miles de personas, pudo haber elegido cualquier momento, cualquier lugar, cualquier persona, pero eligió una orilla, el mismo tipo de lugar donde todo había comenzado. Pedro estaba pescando, quizá intentando volver a lo único que conocía antes de que su vida cambiara para siempre, cuando Jesús apareció y no lo confrontó con su error. Solo le preguntó 3 veces: ¿me amas? Una pregunta por cada negación, no para recordarle lo que había hecho, sino para restaurar lo que el miedo había roto. Y eso es lo que hace a Jesús diferente a cualquier persona que hayas conocido, porque el mundo guarda los errores para usarlos contra ti. Jesús los busca
para sanarlos uno por uno. Y lo que vino después de esa restauración es lo que más me impacta de Pedro, porque Pedro no se quedó paralizado por la vergüenza. Siguió, predicó el día de Pentecostés y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Enfrentó a los líderes religiosos que querían callarlo. Estuvo en la cárcel, en peligro, en escenarios donde su vida corría riesgo, y siguió. Incluso su muerte fue dolorosa. La tradición histórica dice que fue crucificado, pero pidió que lo pusieran boca abajo, porque no se sentía digno de morir como Jesús. Hasta en su último momento, Pedro cargaba con su humanidad, y aún así no se rindió, porque el arrepentimiento real no te paraliza, te transforma. Y hay una diferencia enorme entre vivir con culpa y vivir con humildad. La culpa te dice que ya no sirves. La humildad te dice que necesitas a Dios y que eso está bien. Y quizá aquí es donde todo se vuelve tuyo, porque tal vez tú también has tenido una noche de Pedro, un momento donde fallaste, donde tomaste una decisión que no puedes deshacer, donde sientes que decepcionaste a Dios, a otros, a ti mismo. Y quizá desde ese momento llevas cargando una pregunta silenciosa. ¿Todavía puedo servirle después de esto? ¿Todavía me puede usar? ¿Todavía me ama igual? Y la historia de Pedro te responde hoy con un sí. No un sí que ignora lo que pasó. Un sí que lo mira de frente y decide restaurar de todas formas. Porque tus errores no te descalifican delante de Dios. Lo que te descalifica es creer que Él no puede restaurarte. Pedro fue un pescador inculto que negó a Jesús en su peor momento, que lloró hasta quedarse sin lágrimas y que aún así se convirtió en la roca sobre la que se construyó la iglesia. No porque fuera perfecto, sino porque cuando Jesús lo buscó en esa orilla, Pedro no se escondió. Y quizá hoy Dios también está buscándote a ti, no para recordarte tus errores, sino para preguntarte, con la misma ternura con que le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y si tu respuesta es un sí, aunque sea un sí roto, aunque sea un sí con lágrimas, aunque sea un sí que todavía no entiende todo lo que pasó, eso es suficiente para Él. Porque Dios no necesita que llegues perfecta, solo necesita que llegues. Y antes de irte, quiero pedirte algo. Te pido que pienses en esa persona que conoces, que hoy se siente descalificada delante de Dios, la que cree que ya falló demasiado, la que no sabe si puede volver, la que lleva tiempo sintiéndose indigna. Comparte ese video con ella, porque a veces la forma en que Dios le habla a alguien eres tú enviándole algo en el momento correcto. Y si quieres seguir en este camino, aquí hablamos de las cosas que duelen, de las preguntas que no siempre tienen respuesta fácil, y de un Dios que sigue obrando incluso cuando parece que está en silencio. Suscríbete si quieres caminar junto a mí. Soy Lupi y caminemos juntos un día a la vez.